Compartimos pantalla. Y vamos a analizar una función. Espera un segundito. Bueno, vamos a poner una función. F de x es igual x a la cuarta menos 8x cuadrado más 16. Vamos a hacer una función sencilla para que vean cómo es el procedimiento para el análisis de función aplicando derivadas. Lo primero que van a hacer ustedes siempre es analizar el dominio de la función. ¿Cuál sería el dominio de esa función? Todos los reales. Muy bien, porque es una función del tipo polinómica, entonces el dominio de la función sería todos los reales. El segundo paso va a ser encontrar la primera derivada, y' o f' de x. Hay que encontrar f' de x. Entonces, vamos a derivar. Y' será igual a ¿qué? Ustedes me dicen la derivada. ¿Cuánto es la derivada de x a la cuarta? 4x cubo 4x cubo menos 16x. menos 16x. Esa sería la derivada primera. El siguiente paso, una vez que nosotros tenemos la derivada primera, vamos a buscar los puntos críticos. Puntos críticos, eso es lo que vamos a buscar. Los puntos críticos son cuando la derivada primera es igual a 0, lo vamos a encontrar, o cuando no existe la derivada primera. Pero en este caso no corresponde porque es una función del tipo polinómica. Si fuera una función, por ejemplo, que tengan y' es igual a x sobre x menos 1, por ejemplo, que sea esa la derivada, ¿cuándo no va a existir la derivada primera? Cuando el denominador se hace 0. Entonces x igual a 1, en ese caso sería un punto crítico. Bueno, vamos a continuar. Vamos a analizar los puntos críticos. Entonces esta no corresponde porque es una función del tipo polinómica. Vamos a hacer cuando y' es igual a 0. Entonces me quedaría 4x cubo menos 16x igualado a 0. Me queda una ecuación cúbica. Entonces, ¿cuántas raíces vamos a encontrar? Vamos a encontrar tres valores de x, un x1, un x2 y un x3. Saca un factor común 4x, me quedaría x cuadrado, 16 menos 16 dividido en 4 sería menos 4, igualado a 0. Acá tenemos el producto entre dos factores. O este factor es igual a 0, o todo este factor es igual a 0, para que se cumpla la igualdad que es igual a 0 ese producto. Entonces de acá vamos a sacar un x1 que sería igual a ¿cuánto? ¿Qué me haría 0 este factor? Cuando reemplacen 0. el único valor sería 0. Muy bien. Y en el otro sería x2 igual a 2, que sería 1. Y el otro sería x3 igual a menos 2. Menos 2. Sí. Si ustedes lo resuelven, le daría 2 y menos 2. Entonces estos tres valores pertenecen al dominio de la función, por lo tanto son puntos críticos. Pertenecen al dominio de la función y le vamos a llamar puntos críticos. Bueno, ese sería el tercer paso. El cuarto paso era representar esos puntos críticos. ¿En dónde? En la recta real. Y lo vamos a separar en
intervalos. Pero esos puntos críticos tienen que representarse en la recta real, pero en el dominio de la función. Como el dominio son todos los reales, vamos a decir que la recta real sería, espera un segundito, que era apartado D. Entonces era los puntos críticos, vamos a representarlo en el dominio de la función. ¿En dónde? En la recta real. Vamos a graficar la recta real. El dominio son todos los reales, ya saben. Vamos a poner menos infinito, para que estaría el infinito, la recta real X. ¿Y cuáles eran los puntos críticos? Era 0, 2 y menos 2. Vamos a poner menos 2, 0 y 2. Y ahora, de acuerdo al dominio, vamos a empezar a marcar los intervalos. Y esos intervalos vamos a analizarlos. Y esos intervalos van a ser creciente o decreciente. Ese sería un punto que le pueden pedir en el parcial, que determinen los intervalos de crecimiento. Un intervalo sería de menos infinito hasta menos 2. El otro sería de menos 2 hasta ¿dónde? ¿Hasta dónde iría? A ver, me están diciendo por el chat. Hasta 0, muy bien. Hasta 0. El otro intervalo sería de 0 a 2. Y el último sería de 2 al infinito. Entonces vamos a copiar esos intervalos. Vamos a decir menos infinito a menos 2. De menos 2 a 0. De 0 a 2. Y de 2 al infinito. Y vamos a poner valor de prueba. Un valor de prueba entre menos infinito y menos 2 puede ser menos 3. Es un valor de prueba, es un valor que se encuentra dentro de ese intervalo. Entre menos 2, 0, ¿qué vamos a poner? ¿Qué valor podemos poner entre menos 2, 0? Menos 1. Muy bien, Romero. Vamos a poner menos 1, que sería un valor de prueba. Y entre 0 y 2, 1. vamos a poner 1. Muy bien. Muy bien. Acá vamos a poner 1, que sería un valor de prueba. Y entre 2 y infinito vamos a poner 3, que sería un valor de prueba, un BP. ¿Dónde vamos a reemplazar esos valores de prueba? En la primera derivada. Si el signo de la primera derivada es mayor que 0, o sea, es positivo, ese intervalo sería creciente. Y si el signo, al reemplazar el valor de prueba en la primera derivada, el signo es negativo, el intervalo sería decreciente. Y acá entra el criterio de la primera derivada que vimos en la clase pasada. Criterio, primer derivada. ¿Para qué sirve el criterio de primera derivada? Para determinar los extremos relativos, si hay máximo o mínimo relativo. Entonces vamos a copiar la primera derivada. La primera derivada era 4x cubo menos 16x. 4x cubo menos 16x. Esta sería la primera derivada. Y vamos a ver los signos. Un intervalo era de menos infinito hasta menos 2. El otro intervalo era entre menos 2 y 0. El otro era entre 0 y 2. Y el último era entre 2 y el infinito. ¿Y qué vamos a analizar? El signo de la primera derivada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el valor de prueba que pusimos entre menos infinito y menos 2? ¿Qué valor pusimos de valor de prueba entre menos infinito y menos 2? Menos 3, muy bien.
Vamos a hacer f' de menos 3. Sería 4 por menos 3 elevado al cubo menos 16 por menos 3. F' de menos 3 sería igual 4 por menos 3 al cubo sería menos 27. Y acá sería menos por menos, sería más. 16 por 3. ¿Cuánto me da 16 por 3? Calculadora que no tengo nada de mano yo. ¿Cuánto sería 16 por 3? 48. Y 4 por menos 27 sería menos 108 Menos más 108. 48. El signo sería mayor o menor que 0 de esta operación. ¿Qué sería mayor o menor que 0 el signo? Negativo, menor que 0. Menor que 0. Entonces acá vamos a poner que es menor que 0. Por lo Decreciente. tanto, el intervalo es, muy bien, decreciente. Vamos a hacer lo mismo con los otros intervalos. Vamos a reemplazar los valores de prueba en la primera derivada. Vamos a hacer ahora f de menos 1. Sería 4 por menos 1 elevado al cubo menos 16 por menos 1. Acá me va a dar menos 1 al cubo sería menos 1. Por 4 sería menos 4. Menos por menos sería más 16. Esto es mayor que 0. Entonces es positivo, es mayor que 0 la primera derivada. Por lo tanto, el intervalo entre menos 2 y 0 es creciente. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer lo mismo con f de 1. Porque vamos a analizar el intervalo entre 0 y 2. Y el valor de prueba era 1. Sería 4 por 1 elevado al cubo menos 16 por 1. Esto me va a dar menor que 0. Menor que 0, por lo tanto el intervalo es decreciente. Y el último sería f de cuánto. F' de cuánto. F' de 3. Sería 4 por 3 al cubo menos 16 por 3. Esto me daría 108 positivo menos 48. Esto me da mayor que 0. El signo es positivo, es mayor que 0, por lo tanto el intervalo entre 2 y el infinito es creciente. Hasta ahí lo que hemos encontrado serían los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Ahora vamos a ver los extremos relativos aplicando el criterio de la primera derivada. Acá, entre menos infinito y menos 2 y menos 2, 0, el punto de separación sería x igual a menos 2. Entonces ustedes van a poner x igual a menos 2, pertenece al dominio de la función, por lo tanto tiene que existir un punto en menos 2. Y vamos a ver si es un extremo relativo, si es máximo o mínimo. Entre menos infinito y menos 2, el intervalo empieza a decrecer. Vamos a poner que decrece, decrece, decrece. Llega al punto cuando x es igual a menos 2. Y entre menos 2 y 0, el intervalo empieza a crecer. Crece. Este sería un punto A. ¿Qué sería eso? ¿Máximo o mínimo relativo? Mínimo. Muy bien, es un mínimo relativo. Hemos encontrado el mínimo relativo aplicando el criterio de la primera derivada. Ahora, entre menos infinito y 0, y entre 0 y 2, tenemos el punto de separación que sería x igual a 0. Vamos a poner x igual a 0, pertenece al dominio de la función, por lo tanto va a existir un punto. Vamos a analizar. Entre menos infinito y 0, ¿cómo es el intervalo? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Muy bien, es creciente. Crece, 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 crece y llega al punto cuando x es igual a 0. Y entre 0 y 2, el intervalo empieza a Decrecer. decrecer. Este va a ser un punto B. Y esto me genera un máximo Máximo. relativo. Ahora, entre
0 y 2 infinito, el punto de separación sería x igual a 2. Vamos a poner x igual a 2, pertenece al dominio de la función, por lo tanto va a existir un punto. Veamos, entre 0 y 2 empieza a decrecer. Decrece, 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 llega a x igual a 2, y después de 2 a infinito, en el intervalo entre 2 e infinito, el intervalo empieza a crecer. Esto sería un punto C, y esto me genera un mínimo relativo. Esto sería determinar los extremos relativos aplicando el criterio de la primera derivada. Esos puntos, tanto A, B y C, tienen que tener una coordenada para graficar. A sería igual, o ponemos A sería igual, X sería menos 2, y faltaría encontrar el valor de la ordenada. B será igual a 0, y tendremos que encontrar el valor de la ordenada, y C será igual a 2, y tenemos que encontrar el valor de la ordenada. ¿Cómo vamos a encontrar el valor de la ordenada? Vamos a reemplazar esos valores en la función original. Vamos a hacer f de 2, vamos a hacer f de menos 2, y vamos a hacer f de 0. F de 0 me va a dar 0. Si quieren reemplacemos, miren, 4 por 0 al cubo, menos 16 por 0, se me anula, me da igual a 0. Entonces acá podemos poner que esto es igual a 0. ¿Esa no era la derivada, profe? ¿Qué estoy reemplazando? ¿La derivada? Sí, tienen razón. No, yo me equivoqué. Bueno, ya vamos a borrar. Gracias. Era un poquito más arriba. No se reemplazó. Claro, se reemplaza en la función original. Yo reemplazo en la derivada, tienen razón. Me confundí. Esta es la función original. F de 0 será igual a 0 a la cuarta menos 8 por 0 al cuadrado. Va a ser igual a 16. Va a ser igual a 16. Muy bien. F de 2 será igual a 2 a la cuarta menos 8 por 2 al cuadrado más 16. Y f de menos 2 será igual a menos 2 a la cuarta menos 8 por menos 2 al cuadrado más 16. Los dos me van a dar lo mismo porque está elevado a un índice par, por lo tanto me tiene que dar el mismo resultado. Vamos a calcular 1. 2 a la cuarta sería 16. Menos 8 por 4 sería 32. Más 16. Esto me daría igual a ¿cuánto? 0. A 0. Y esto también sería lo mismo a 0. Entonces uno sería 16 y el otro sería 0. Entonces acá sería 16. Ahí lo vamos a arreglar. Esto sería 0 y esto sería 0. Bueno, ¿qué pasa si a ustedes les piden que encuentren los extremos relativos aplicando el criterio a segunda derivada? Hubo años que pidieron los extremos relativos aplicando el criterio a segunda derivada. Y ustedes vienen y hacen esto, lo que yo les acabo de enseñar. Hacen todo esto. Vienen y nos desaprueban. ¿Por qué? Porque están pidiendo el criterio a segunda derivada. Entonces vamos a poner criterio segunda derivada. Entonces tenemos que encontrar la segunda derivada. Vamos a encontrar la segunda derivada. Sería y segunda será igual. Tenemos que volver a derivar sobre la derivada primera. ¿Cuánto me daría? Ahí arriba lo tienen. 12x cuadrado 12x cuadrado menos 16. menos 16. Muy bien. Entonces, para determinar los extremos relativos, ustedes van a hacer, aplicando el criterio de segunda derivada, van a hacer f segunda y van a reemplazar el punto crítico en la derivada segunda. Si el signo es mayor que 0,
sería un mínimo relativo. Y si el signo al reemplazar el punto crítico en la derivada segunda es menor que 0, sería un máximo relativo. Entonces, Sí. ¿cuáles eran los puntos críticos? Era 2, menos 2 y 0, ¿no? Entonces vamos a hacer primero f de menos 2. F de menos 2 sería 12 por menos 2 elevado al cuadrado menos 16. Esto me va a dar 12 por 4 menos 16. ¿Qué me daría? ¿Menor o mayor que 0? Mayor. Mayor que 0. Por lo tanto, ¿qué sería en menos 2? En x igual a menos 2. Máximo. Muy bien, sería, no, si es mayor que 0 sería un mínimo. Ajá. Mira, mayor que 0 sería mínimo relativo. Ah, bien. Mira. Bueno, vamos a hacer lo mismo con f de 0, acá f segunda, me falta pasar f segunda, poner f segunda de 0, sería igual a 12 por 0 al cuadrado menos 16. Sí. Esto me da menos que 0, por lo tanto, en x igual a 0 es, ¿qué Máximo. sería? Muy bien, máximo relativo. Y f de 2 daría lo mismo que esto, porque está elevado al cuadrado. Si hacen 2 al cuadrado, me va a dar lo mismo. Por lo tanto, acá vamos a poner por lo tanto, en x igual a 2, también es un mínimo relativo. Bueno, corroboremos. En menos 2 y 2 es un mínimo relativo. Fíjese. En menos 2 es un mínimo relativo y en 2 es un mínimo relativo. ¿Y en 0 qué sería? Un máximo relativo, ¿lo ven? Sí. Da lo mismo. Entonces, si ustedes les piden parcial, apliquen, determinen extremos relativos aplicando el criterio de segunda derivada, van a tener que hacer esto. Van a reemplazar en la segunda derivada los puntos críticos y van a analizar el signo, si es positivo o negativo. Si es positivo es un mínimo relativo y si es negativo es un máximo relativo. Bueno, se va a cortar la clase y en 5 minutos vamos a volver a ingresar para continuar el análisis, para ver la concavidad, para ver los puntos de inflexión, todo eso. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Se corta y esperamos 5 minutos para que se descargue el video. ¿Alguna duda?